Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una charla que di en el Festival de Conciencia Espiritual que tuvo lugar en el Jardín de la Albarda, en Pedreguer, en la Costa Blanca. Y allí hablé de Plutón en Acuario y cómo nos está afectando, cómo lo sentimos en el cuerpo y cuál es la mejor manera de navegar este tránsito astrológico que durará 20 años. Pues nada, bienvenidos a la de Plutón en Acuario, ¿no? Y cómo podemos co-crear una nueva realidad. El objetivo aquí un poco es el comprender desde la experiencia propia cómo se siente este Plutón en Acuario, que hemos podido tener la oportunidad de hacerlo, porque ha estado desde el 26 de marzo, creo que era, hasta el 11 de junio, ha estado en Acuario, ¿vale? Ahora ha vuelto a Capricornio y el 21 de enero del año que viene vuelve otra vez a Acuario, volverá otra vez a Capricornio muy brevemente y ya se queda ahí 20 años, ¿vale? Entonces, cada vez que Plutón cambia de signo, cambia por completo la forma en que vemos la realidad, básicamente, ¿no? Por ejemplo, cuando Plutón estuvo en Leo, todos los políticos estos egoicos que han salido al mundo, ¿no? O sea, Leo es un poco el yo soy, Plutón nos trae las luces y las sombras. Entonces tenemos esos políticos egoicos, pero también tenemos a gente como Edgar Tolle u Oprah Winfrey, ¿vale? Es un poco como dos ejemplos, o sea, o Donald Trump también es de Plutón en Leo. Entonces vemos como una manifestación de Plutón en Leo más de sombra, por así decirlo, mi ego por encima de todo, o el poder de la hora, ¿no? Ese desprendimiento de cualquier identificación para estar en la presencia. Entonces, por ejemplo, mucha de la espiritualidad que tenemos hoy en día, que ahora ya se está diluyendo esto un poco, ya va cambiando, y ahora veréis, pero el tema es que hasta hace poco se hablaba mucho de que hay que matar al ego, hay que soltar al ego, y es como todo el problema es el ego, y si nos cargamos al ego, y ya está. No te puedes cargar al ego, es un poco absurdo, ¿no? Y luego veremos también por qué no tiene sentido decir eso. O sea, lo que pasa es que en ese momento pues, tenía su razón de ser, ¿no? Luego Plutón pasa a Virgo, y que es más o menos una generación que hemos nacido en los años 60, y Plutón en Virgo tiene que ver con el cuerpo, y la conexión con el cuerpo, y bajar el espíritu al cuerpo. Entonces ahora, que nosotros somos los que ya llegamos a los 50 y 60 años, es cuando empieza ya como a ser mucho más importante la conexión con el cuerpo. ¿Se ve? ¿Vale? Plutón luego en el 71-72 pasa a Libra, normalmente, muchas veces es que entra, sale hasta que ya se queda, ¿no? Entonces en Libra, yo creo que muchos de aquí tenéis a Plutón en Libra, tiene que ver con los vínculos, con cómo nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, ya sucede en los años 70, todo el tema del movimiento hippie, que aunque empieza antes, como que coge mucha fuerza y también empieza a generalizarse el divorcio en todo el mundo, ¿no? El tema de las relaciones, y Plutón en Libra es cómo me relaciono con el otro, o sea, me relaciono controlando al otro, que sería la parte más baja de Plutón en Libra, ¿no? Entonces tenemos todos estos problemas vinculares de intentos de dominar de las mujeres sobre los hombres, de los hombres sobre las mujeres. ¿Lo vais viendo? Sí. ¿Vale? Y dentro de unos 10 años, cuando os toque a vosotros tener 50, veremos que se dará mucha más importancia al tema de la inteligencia vincular que dice Caruti, ¿no? Que, según Caruti, Eugenio Caruti, que es un astrólogo que me inspira muchísimo, tiene un libro que se llama Inteligencia Planetaria, muy recomendable, es filosófico, no es astrológico, y habla de cómo estamos agotando el modelo de pensamiento de sujeto-objeto, de una conciencia más destinada a la separación, y dando el salto
que es un salto cuántico a un tipo de inteligencia, o sea, es el siguiente paso evolutivo de la inteligencia, que es vincular. Que el objeto, por así decirlo, para que nuestra cabecita lo pueda comprender, no soy ni tú ni yo, sino lo que sucede entre ambos. ¿Vale? Entonces, estamos como dando pasos hacia eso, ¿no? Bueno, luego Plutón entra en Escorpio, entonces tenemos en los años 80 todas las guerras del petróleo y la manipulación del petróleo y del precio del petróleo para intentar conseguir manipular el dinero, tal. Escorpio tiene que ver con el poder y Plutón rige a Escorpio, entonces también tenemos todo el tema del SIDA y todos estos temas que tienen que ver, Escorpio también es el dolor profundo, ¿no? Lo vemos un poco con todo lo que pasó con el SIDA. Luego llegó Plutón a Sagitario, ya más en los 90, y entonces allí hay veces que Plutón va más rápido, ¿no? Lo más rápido son 12, 15 años y lo más lento son casi 30, ¿no? O 20 y tantos años por signo. Entonces, en Sagitario empezaban todos los ismos, ¿no? Los nacionalismos, las reivindicaciones culturales, lo de ya no somos todos estadounidenses copiando la cultura americana, sino que ahora cada uno reivindica el valor de su propia cultura, ¿vale? Pero también los fanatismos religiosos, o sea, todo eso empieza con Plutón en Sagitario, ¿vale? Vamos viendo que cada época trae lo suyo. Plutón en Capricornio entra en 2008 y lo más central está la primavera árabe y la crisis financiera mundial. ¿Vale? Entonces, Capricornio son las estructuras sociales. Cuando Plutón entra ahí, que es el gran transformador, que es el que dice, bueno, ¿qué sirve, qué no sirve? Vamos a sacar la sombra, porque la forma en que la vida funciona es que somos inconscientes de lo que hay hasta que se exagera y se pone en evidencia por contraste. Entonces ahí dices, ¡buah! ¿Qué es esto? Y empezamos a dejar de creer en todas las estructuras obsoletas que hay, ¿no? Pues el sistema financiero, a los políticos, no sé si os acordáis, pero antes del 2008, cuando aparecía un político por un pueblo, todo el mundo estaba como, ¡mira el político! ¡Es el señor alcalde! ¡Es el señor presidente de no sé qué! Todo el mundo ahí como, ¡oh! O sea, y de repente no, o sea, de repente ahora es como, no lo aguantamos, ¿no? No queremos nada de esto. Y entonces también cae todo el tema educativo. La estructura del sistema educativo, todas las estructuras sociales, todos los hospitales. Todo lo que es de estructura social empieza a caer, ¿no? Evidentemente no es que caiga y desaparezca del todo, sino que, al igual que tampoco hemos dejado de casarnos desde que Plutón entró en Libra. Lo que pasa es que si antes de Plutón en Libra la gente se casaba para toda la vida, ahora no. Ahora pensar eso es absurdo. O sea, a nadie se le ocurre pensar, bueno, se le ocurre, pero luego a la vista está que las relaciones no duran tanto normalmente, ¿no? Entonces, Plutón en Libra, por ejemplo, que sois muchos, pues obliga o te enseña a plantearte el juego de poder en el vínculo, ¿no? Entonces, cómo vincularnos equitativamente, sin intentar dominar al otro, ¿vale? Entonces, Plutón en Capricornio nos trae un poco este tema de qué estructuras sirven, cuáles no, por qué, ¿vale? O que quizá haya que construir nuevas estructuras o quedarnos con lo básico de estas. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Y eso nos lleva a Plutón en Acuario, que, como he dicho, entró el 26 de marzo y ahora veremos si lo habéis sentido. Y ahora ha vuelto a ir hacia atrás, hacia Capricornio, y luego volverá el año que viene. Entonces hemos tenido un sabor de lo que es Plutón en Acuario durante unos meses. Por fuera, por ejemplo, Acuario tiene que ver con el futuro, las metas, los grupos sociales, la tecnología, organizarse en red, las redes. Las fascias, para mí también tienen que ver con Acuario. Entonces, ahora estamos viendo que cada vez se habla más de la fascia. O sea, hasta hace 4 días la gente era como, ¿qué es eso de la fascia? Sí, la telita del pollo y tal. Me suena, lleva a todo el mundo, ¿dónde hay un masaje facial, no? ¿Qué es eso que funciona? Entonces, pues eso, ha entrado Plutón en Acuario y entonces empieza a potenciar todo esto. Ah, y la mente. También tiene que ver con la mente. El signo de aire, Acuario, como Libra y como Géminis, y entonces tiene que ver con la mente. Entonces, ¿qué pasa con Plutón cuando entra en Acuario? Pues hay una parte, es la parte más positiva, es Power to the People, ¿vale? Para que os hagáis una idea,
Urano es el planeta que rige Acuario. Urano se descubre a finales del siglo XVIII, en 1780 y algo creo, que es cuando ocurre la Revolución Francesa, entre otras. ¿Vale? Y la Revolución Francesa es libertad, igualdad, fraternidad. ¿Vale? Pues esto es Acuario, ¿no? Entonces, hay una parte que es power to the people, el poder de las personas. ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? Por contraste, por oposiciones. Entonces vamos a tener que navegar, porque también puede ser el poder de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí vemos cómo en cuanto entra Plutón en Acuario sale ChatGPT y similares. Y en 3 meses hay tropecientas mil herramientas de inteligencia artificial. Y no ha pasado nada de tiempo. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Entonces luego también habla la gente de que si eso quiere decir que entonces los robots van a gobernar el mundo, van a apoderarse de nosotros, nos vamos a ser inútiles porque ya hay ChatGPT y herramientas de inteligencia artificial que pueden hacer las cosas que hacen los humanos, un robot va a poder llegar a las mismas conclusiones que un humano y va a pensar que es igual que nosotros. Eso dice. Hay mucha gente que tiene miedo. Plutón da miedo. Plutón empodera, pero también se siente como algo que da miedo, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué creéis que hay gente que ve que esto es una amenaza? ¿Qué es lo que ocurre? Porque tiene miedo al cambio. Porque tiene miedo al cambio. De hecho, Acuario tiene que ver con el cambio. Entonces, Capricornio es todo lo que es estructural y fijo e inamovible y que se queda allí, y Acuario es cambio, cambio, cambio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Llega Plutón y dice, voy a estimular todo lo que significa cambio, cambio. Por eso últimamente digo mucho lo de minimalismo, simplificar, que seáis flexibles, porque cambio, cambio, cambio es esencial. ¿Ves? Hay un motivo que cambio, cambio, cambio sea esencial, y es que hasta ahora hemos estado viviendo 5.000 y pico años de jerarquía, de patriarcado. Y ahora, desde mi punto de vista, cada 5.000 y pico años cambiamos de era. Ahora estamos en la era del ser, la era de Acuario. La era de Acuario son las eras astrológicas, son 2.500, 2.600 años. Las eras que yo sigo son un poco más relacionadas con las de los mayas, con el calendario maya. ¿Vale? Entonces son de 5.000 y pico años. Entonces, la era anterior para mí es la era del comercio, donde aprendemos a intercambiar, hasta que se intercambia a nivel global y se genera la red. Y eso, la red es en la era de Acuario. Entonces, para funcionar en red necesitamos funcionar desde el ser. En el patriarcado funcionamos en pirámides, en jerarquías, en bloquecitos triangulares, por así decirlo. Es decir, uno arriba, uno al costado y el resto abajo. ¿Vale? En la era del ser, que está más relacionado con la red, funcionamos desde individuos alineados desde el ser, en coherencia, y desde allí comunicando con otros. ¿Vale? Entonces, hemos de pasar de esto, de la era del comercio, del patriarcado, de funcionar sobre todo desde el ego, porque cuando estamos en jerarquía es muy rígido, esto ya lo podemos ver ahora claramente. No nos podemos adaptar a nada, nos disociamos de nosotros mismos, estamos en la mente todo el rato, ¿vale? Pero estamos acostumbrados a funcionar desde la mente, ¿vale? Porque esto ha sido, la mente es ego, y el ego es disociación del cuerpo, ¿vale? Entonces cuando estamos en la mente estamos en el ego, y estamos disociados, separados de nuestro cuerpo. ¿Por qué estamos separados de nuestro cuerpo? Porque en nuestro cuerpo, en nuestra fascia, Acuario, habitan las memorias celulares de las historias de nuestros antepasados, de todo lo traumático, de todo lo no resuelto. ¿Entiendes? ¿Vale? Entonces, todo lo resuelto de mis padres, mis bisabuelos, etcétera, ¿no? Esto hablará luego Esther. Todo eso lo vamos heredando hasta que alguien lo resuelve, lo integra. Y mientras tanto se queda en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, en la medida que tenemos esos paquetitos de información separadas, divididas, polarizadas en el cuerpo, nuestra mente está fuera de él. Entonces, si tienes muchos paquetitos, tu mente está muy fuera de ti, por lo tanto también tu alma está muy fuera de ti. ¿Vale?
¿Qué quiere decir que tu alma esté fuera de ti? Que en vez de estar alineado y desde el ser y en coherencia, estás a expensas del transgeneracional. ¿Se ve la relación? Entonces, paquetito de información traumática en el cuerpo, muchos paquetitos, mucha mente fuera del cuerpo, mucha alma fuera del cuerpo, en conciencia colectiva ancestral. ¿Sí? ¿Y cómo se trae? Eso es lo importante, cómo se trae el cuerpo. Ahí. Paso a paso. Esto es lo que vamos a tener que aprender. Práctica. Sí o sí. Esto es lo que vamos a tener que aprender sí o sí en esta era. Entonces, además, esto está relacionado, para hacerlo todavía más simple y más práctico, está relacionado con el sistema nervioso. ¿Vale? Tenemos un sistema nervioso autónomo que tiene dos ramas, simpático y parasimpático. La simpática nos activa, la parasimpática nos agota. ¿Sí? Nos agota o nos relaja, según. Porque luego hay el nervio vago, que es un nervio muy largo y va por todos lados, que tiene una parte frontal mielinizada, que permite con más precisión, y una parte dorsal sin mielinizar, que inerva además toda la parte visceral. ¿Vale? La parte frontal inerva digamos, torso y cabeza, o sea, cara, y la parte dorsal, sobre todo, inerva los órganos. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos el nervio vago dorsal funcionando, o mejor dicho, cuando el nervio vago frontal funciona, vamos a mirarlo desde este lado, lo que hace es de amortiguador de lo que es la activación del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un peligro, si me funciona el nervio vago frontal, el nervio vago amortigua los picos de activación de mi sistema nervioso autónomo, entonces no me voy, me disparo, estoy descontrolada, desregularizada, no me baja la ansiedad, no puedo, qué cabreo tengo. ¿Sabes? Esto, cuando se activa el ego, empieza la cabecita, pero, y sí, no, es que yo, tú, tal, no sé qué, empezamos ahí a darle vueltas a la misma historia para no llegar a ningún sitio. ¿La seguís? Bueno, eso se llama el sistema nervioso desregularizado. ¿Vale? Y eso es que se ha activado tu nervio vago dorsal, que no está activado el frontal. O sea, esto no está funcionando. ¿Qué pasa y qué necesitamos para que esto funcione? Conexión social. Somos criaturas sociales. Gracias a la vivificación. Nos podemos poner de cara a cara. Un caballo no puede hacer eso, un poco complicado. ¿Vale? Nosotros sí. Entonces, eso nos da una ventaja evolutiva, que es, yo puedo estar nerviosa, pero de repente te veo a ti y tú eres mi pareja y estás tranquilo, sabes sostener el espacio, yo me regulo cuando te miro a los ojos, cuando me sonríes, cuando me tocas, me regulo. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Y eso no puede pasar con un gato, que es con lo que yo duermo. Puede pasar con gatos, pero no es igual. Ya. ¿Vale? No es igual. Somos criaturas sociales y esto viene de, o sea, el hecho de que yo me corregule con otro ser humano tiene un propósito evolutivo y empieza de bebés. Un bebé no tiene su sistema nervioso mielinizado del todo y no puede regularlo. No tiene, el nervio vago frontal no lo tiene mielinizado, no puede autorregularse. Entonces necesita de su mamá que le contenga. Y sin embargo vemos muchas veces mamá que como vamos como pollos sin cabeza, que es lo más normal de esta sociedad, pollos sin cabeza es un estado de bastante disregulación, bastante separación y bastante incoherencia, porque si yo tengo la mente aquí y el cuerpo allá, estoy en incoherencia, estoy desde el ego, no estoy desde el ser. ¿Vale? Nervio vago frontal, coherencia. Nervio vago dorsal, incoherencia. Punto. Ser, ego. Punto. ¿Qué necesito para ser? Conexión social. Necesito primero que mi mamá me hubiese sostenido, que mi mamá me hubiese protegido, darme esa confianza cuando yo era pequeña. Te lo he dicho, como vamos como pollos sin cabeza, ¿qué ocurre? Que mamá está más nerviosa o más insegura que el bebé. Y mamá define toda su vida alrededor del bebé. A lo mejor el bebé tiene meses y lo que quieras, ¿no? Pero lo que quieras desde una ansiedad. Sí, es verdad que el bebé tiene necesidades y la mamá tiene que estar ahí para cubrirlas, pero no en plan de mamá desregulándose. ¡Ay, qué te pasa, cariño!
¿no? Porque allí estás diciendo que el que tiene el sistema nervioso más regulado es el bebé. Imaginaros cómo estamos. Con azotas. Y una pregunta, los abrazos, Sí, que yo hace pocos años los descubrí. Es conexión social también. claro, súper importante. O sea, súper importante. Yo hace Abrazos, claro, abrazos, sonrisa y mirar a los ojos. Sí, eso sí ya. Claro. Pero el tema de la... Claro, tú piensas, todo lo que se prohibió en el 2020, en el confinamiento de la pandemia, todo eso es lo que hay que hacer para regular el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, deja bastante en evidencia la ignorancia de políticos y supuestos científicos el adoptar medidas que van en contra de lo que es un ser humano y que van a favor del trauma. Y ahora te está pagando eso. A mí no me importa, ¿eh? O sea, los que vivimos del trauma es como... Pero vamos, no es lo ideal, ¿vale? Para mí la ventaja es que se pone el trauma sobre la mesa, porque ya os he dicho que todo va por polaridades y contrastes. Entonces, hasta ahora ha habido un mogollón de trauma y nadie ha dicho mu, literalmente, y ahora se empieza a hablar, ¿vale? Gracias a las medidas que se tomaron en pandemia, porque la cagaron. La terminaron de cagar, la terminaron de demostrar la poca idea que tienen del ser humano usuario desde un punto de vista jerárquico, Capricornio. Pues sí, y lo quieren hacer a posta. Yo creo que son víctimas de sí mismos. Yo creo que es pura ignorancia, que no hay tanta intención. No. Hay mucha ignorancia. O sea, hay mucho miedo, mucho ego y mucha ignorancia. Porque hay una cosa, o sea, si tú estás en coherencia, con el nervio vago frontal, pero el control es muchísimo. aunque conozcan el miedo, o sea, el funcionamiento del ego, o sea, lo que hace está basado en el miedo, lo que hay debajo es miedo, lo que hay debajo es trauma sin resolver. Y lo que vamos a intentar hacer desde ahí siempre es controlar. ¿Vale? Entonces, todas las personas que toman estas medidas no están conectados con su corazón. Y sin embargo, cuando estás conectado con el corazón, cuando estás en coherencia, nervio vago frontal, conectado con los demás, coherencia cardíaca entre todos, ¿vale? Aquí, inevitablemente, todo ser humano es empático. Punto. No puede no serlo. Entonces, por eso a mí no me valen las teorías conspiranoicas. Porque para que alguien quiera manipular a otro, está muy mal. Está muy disociado. Y sí, siempre se ha intentado. Pero es que me da igual, porque es que el poder que tiene una persona en coherencia es 1000 veces mayor o millones de veces mayor que una persona en incoherencia. Entonces a mí me da igual quién esté intentando manipular. Entonces, estar intentando manipularnos es de Plutón en Capricornio. ¿Vale? ¿Conocéis al Dr. David Hawkins? Tiene una escala logarítmica donde las emociones de la base son la vergüenza y la culpa, y luego está pues la apatía, ahora no me acuerdo los demás, está la depresión, la rabia, el orgullo, la culpa está abajo de todo. Entonces, desde la rabia, la ira y todo esto se intenta que todo el mundo esté aplastadito, evidentemente, pero una vez que entras en coraje, que tú te haces cargo de ti mismo y saltas al siguiente nivel, cada vez es exponencialmente más alta la vibración. Por ejemplo, una persona que vibra 2 escalones más de coraje, que es el punto intermedio, a 330 está disponible, esta persona afecta a 20.000 personas, creo que es. ¿Vale? Y una persona que está ya en iluminación, su energía afecta a 70 millones de personas. Entonces, haznos una enfermedad. Si unos cuantos que están aquí en el orgullo y la ira quieren manejar a los que están más abajo, porque de orgullo para abajo necesitas chupar energía de los demás. Pero es que de orgullo para abajo es nervio vago dorsal, es incoherencia, es ego, es estar disociado, es estar actuando desde el trauma y desde el miedo, desde esos traumas ancestrales. ¿Vais viendo el panorama? ¿Vale? Y toda esa información, ¿dónde está guardada? En la fascia. ¿Vale? La fascia, que es el órgano, es como una esponja que lo cubre todo, interna, que si te quitan todo lo que no es fascia, apareces tú como Bob Esponja. ¿Vale? Entonces, en la fascia está toda la información, es el órgano de comunicación tuyo con tu ambiente, con el universo y con todo lo que hay. Pues ahora podemos, con Plutón en Acuario, reescribir
esa información en el cuerpo, pero cada uno tiene la responsabilidad, porque en cuanto alcanzamos un cierto nivel de frecuencia, nuestra energía influye a todos que hay alrededor. Entonces, ¿qué más me da si hay alguien que intenta manipular? Si es mucho más débil energéticamente en frecuencia que cualquier persona que esté en coherencia. ¿Se entiende? Y además, hay muchos incoherentes. claro, la gran mayoría de personas estamos en incoherencia, la mayor parte del tiempo, ¿vale? Entonces los estados de incoherencia empiezan con el más bajo es la inmovilización, ¿no? Cuando ya estás como no me puedo levantar del sofá o de la cama porque es que todo me abruma y me viene enorme. ¿Cuántas veces habéis tenido un estado así? Es más, desde que Plutón entró en Acuario el 26 de marzo, creo que era, ¿cuántas veces os habéis agotado? ¿Cómo ha ido la energía vital? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un síntoma de fatiga de suprarrenales. ¿Vale? Entonces, la fatiga de suprarrenales es el estado incoherente por antonomasia, que es uno que hay entre el sistema simpático y el parasimpático, que es el pollo sin cabeza. Esta es mi versión de la teoría polivagal de Stephen Porges, pero es que así se entiende mejor y puedes lanzar. ¿Vale? Entonces, ese agotamiento de no puedo con mi alma es fatiga suprarrenal. ¿Vale? Entonces te baja a inmovilización. Pero incluso en esa situación, si eres consciente, tienes que ser coherente también. Ahora me siento así, me permito. Claro. No vas a luchar contra eso. Efectivamente. Si estás aumentando la incoherencia. Efectivamente. Lo que pasa es que te dices, bueno, me dejo un día, 2 días, pero luego espabilo, ¿eh? No, claro. Entonces hay que permitirse bajar. Entonces eso es el estado de, cuando te agotas es el estado de inmovilización. Entonces, en ese estado es donde podemos recuperarnos para luego salir. También se puede ver desde otro punto de vista. ¿Sabéis lo que es una línea temporal? Sí. Vale. Pues una línea temporal, para los que no sepáis, es una línea de tiempo donde experimentas un patrón por activa, pasiva, reactiva de todas las maneras que te puedes imaginar. ¿Vale? Llega un momento en que esto caduca, Plutón en Capricornio. Los patrones caducan, ya no se aguantan más. Entonces podemos salir por arriba o por abajo. Lo normal es por abajo. Entonces por abajo, no me voy a meter ahora en por arriba, por abajo es fatiga suprarrenal, caigo agotada, puede ser algo momentáneo o puede ser algo que dure meses o incluso años, dependiendo de cómo ha sido de pollo sin cabeza. Cuanto mayor pollo sin cabeza, mayor la caída y el agotamiento de las suprarrenales, porque pollo sin cabeza básicamente es estoy agotado y no paro. O sea, tengo que hacer. Entonces, el tengo que hacer te agota más, te carga más las suprarrenales. Cuando estás con las suprarrenales tocadas, a nivel de medicina tradicional china, estás agotando el chi de riñón. Cuando el chi de riñón está bajito, estás enganchado a los ancestros. ¿Vale? Tu alma muy fuera del cuerpo. Todo relacionado. Entonces, y muy simple. En el estado de agotamiento te puedes recuperar, pero nosotros insistimos en ir como pollo sin cabeza, metiéndonos chutes de cafeína, de estimulantes, de lo que haga falta, para seguir haciendo. Tengo que hacer. ¿Vale? La clave del pollo sin cabeza es solo... O producir, que también es tremendo. Sí, es lo mismo. Pero como se vive internamente es tengo que hacer. Entonces, tú te levantas por la mañana y dices, tengo que hacer. ¿Vale? Directamente, o sea, yo me acuerdo, yo saltaba de la cámara, ¡pum! Tengo que hacer, literalmente. ¿Vale? Con un susto. Entonces, tengo que hacer es señal de pollo sin cabeza. Una solución, deja de decir tengo que hacer. No te digas eso. Voy a hacer, quiero hacer, me apetece, hago, pero no digas tengo que. Porque eso te lleva a más. Y te lleva a mayor incoherencia, a mayor separación, a mayor conexión con los ancestros, a mayor me estoy mirando el pasado todo el rato, luego os explica Esther por la tarde, más tarde, ¿a qué hora era? A la una. Y no estás mirando al futuro. Entonces, si estoy mirando al pasado, estoy anclada en el eje Capricornio-Acuario. ¿Vale? Si estoy mirando al futuro, estoy más en Acuario-Leo, estoy desde el ser, en vez de desde el ego, estoy en un mundo en red, en vez de el patriarcado. ¿Se ven las claves? Sí. Vale, entonces, el tengo que es ese estado de incoherencia, la incoherencia es ego, el ego es separación mente-cuerpo, separación alma-cuerpo, ¿vale? Se caracteriza por la cabecita que no para. ¿Vale? Plutón entra en Acuario y ¿qué nos hace? La cabecita que no para. Pollos y cabeza en hormonas.
venga, tengo que, no paro, no, es que hay esto, es que hay lo otro. ¿Lo habéis experimentado? ¿Os habéis dado cuenta de estos como picos de aceleración mental? Eso es Plutón en Acuario, así se siente. ¿Os habéis dado cuenta que a partir del 11 de este mes, cuando Plutón entró en Capricornio otra vez, agotada, pero al mismo tiempo como que esto ha bajado un poco? O sea, La actividad el Capricornio ya me lo conozco porque está ahí desde 2008 y ya sé cómo se siente. Pero claro, luego vuelve el Acuario. ¿Y cuánto se queda? 20 años. 20 años. Yo me he sentido mucho mejor con Plutón en Acuario y no sé por qué. A mí en Capricornio me baja muchísimo. Puede ser. Capricornio tiene más que ver con el pasado y Acuario tiene más que ver con el futuro. Y cuando lo ves pero no acompaña, quiero decir, eres capaz de disociarlo y de pillarte, de verlo en los ciclos o lo que piensas, pero el subconsciente sigue padeciéndolo. Evidentemente. ¿Lo fusiona? Pues liberando el trauma del cuerpo. Ejercicios somáticos, sintiendo, constelaciones familiares, etcétera, etcétera. Porque no es que realmente no es cuestión de voluntad. No. O sea, hemos notado que no podemos, aunque queremos. Y entonces, claro, mucho del mundo espiritual es, y yo tengo que, y tengo que alcanzar esto, y tengo que sanarme aquello, Es que ya lo ves, ya lo identificas, ya lo reconoces, pero sigues enfermando, o sigues... Claro, porque te agota la energía. O sea, cuando el cierre no está bajito, estás tirado. ¿Vale? Cuando te cargan las suprarrenales, estás tirado. Pequeño spot publicitario. Yo estoy tomando ashwagandha y vitamina C ahora y me está yendo muy, muy bien. 1000 miligramos al día. Me está yendo muy bien. ¿Qué tomas? Vitamina C, 1000 miligramos al día y ashwagandha. A raíz de magnesio. Es como ginseng versión 3.0. Ah, vale. Acelerado. Pero ¿de qué marca? No lo sé, no sé qué tiene. Tiene súper... A mí eso me puede activar también igual de... No te da ese chute, sí, es un adaptógeno, te regula. Pero desde luego me está yendo muy bien. Estoy encantada de la vida. Yo le voy a apuntar, a mí me está yendo bien el magnesio. El magnesio es imprescindible. Ah, vale. Yo sin magnesio no puedo hacerlo, no pensé en nada. Ah, ok. Sí. ¿Nos lo repites el...? Ashwagandha, A-S-H-W, y a partir de ahí Google te lo dice. Y entonces, vitamina B12, o sea, todo lo que es para el sistema nervioso. Acordaos, estamos hablando de la mente y la fascia, sobre todo en Acuario. ¿Vale? Entonces, todo lo que acompañe a la mente y a la fascia, vitamina B12, magnesio, el zinc, el selenio, o sea, todas estas cosas nos van a ayudar a poder sostener el chorro de energía que es Plutón en Acuario. ¿Vale? Entonces, volviendo a una cosa que no terminé de mencionar antes, que decía que hay gente que tiene miedo de que los robots nos van a controlar, pues ahora podéis entender que para que alguien tenga miedo, ¿habéis oído hablar de las proyecciones? Las proyecciones. Pues es cuando todo lo que ves a tu alrededor tiene que ver contigo. Sí. Entonces, si dejamos... Porque, a ver, si tú dices, uy, es que tú me has hecho esto, o mira, esta tía no me mola porque no sé qué, tranquila que estoy yo. ¿Vale? Pero, desde luego que vivimos separados, disociados y polarizados, es como, a ver, Elena, tú sosténme mi cabrona interior que yo voy a ser muy buena. Y que cabrona es, no me puedo creer lo que hace, y fíjate. Y claro, está escondiendo rasgos que son míos, y yo no me estoy haciendo con ellos. ¿Vale? Y estoy además sosteniendo que cuando hablaba de la escala de Dr. Hawking, todo lo que está por debajo de coraje, es decir, el orgullo, la ira, la apatía, la depresión, la culpa, la vergüenza, y otras más, tienen que ver, se establecen dinámicas de chupoteros energéticos. O sea, unos chupan a otros. Culpa y vergüenza chupa de todo el mundo y de todo el planeta, y los otros chupan unos de otros. Entonces entramos en dinámica de que tú eres una cabrona, pero eres mi amiga y no puedo alejarme de ti. Tengo que estar cerca de ti. Y si no eres tú, vale, ya me he deshecho de Elena, ahora me junto con Celia y resulta que la cabrona es Celia. Joder, pero si es que acabo de vivir esto, pues no te parece que nunca aprendo. Y luego me junto contigo y resulta que la cabrona soy yo. que mira esta tía que pringada, que no sé qué. Esto es la ley del espejo, ¿vale?
¿vale? Entonces, siempre que estemos ahí, ¿a dónde va nuestra energía? ¿Da? Donde pones tu atención. Fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, imagínate, si yo apenas llego al final del mes con mi sueldo, si encima lo tengo que compartir contigo, ¿me explico? Pues lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. O sea, si no llegas al final de mes, retira tu energía de la gente a tu alrededor. Deja de alimentar tus patrones en otros. Claro. No es tema de soy espiritual, la ley del espejo, tengo que ver que el otro soy yo, el otro soy yo. Así no llegas a ningún lado porque estás disociado cuando lo piensas. Y de lo que se trata es recoger tu energía. Pero cuando tienes la energía recogida, vas a estar con el nervio frontal, vas a estar en coherencia y vas a estar desde el ser y vas a ser flexible y maleable y vas a minimizar tu consumo energético a todos los niveles habidos y por haber y eres mucho más adaptable a lo que hay. Te vas fluyendo por la vida y estos acuarios vibrando alto, la luz de Plutón en acuario. Vas fluyendo, de repente me siento a tomar un café contigo, que no te conocía de nada, entonces podemos hablar, podemos hacer esto y esto juntos y tal, venga, vamos a hacer este proyecto. Fíjate, qué casualidad, justamente conocí a una persona que estaba yo pensando en hacer este proyecto, me he puesto a hablar con él y resulta que... ¿Conocéis esto? Eso es acuario, vibrando alto. Entonces, ¿cómo consigues, por ejemplo, me hago responsable de toda esta información que la mayoría es inconsciente porque están mis fases de saber lo que porto y lo que traigo y no lo sé? Entonces, cuando, por ejemplo, viene alguien y me muestra, no sé, una agresividad, no quiere decir que tú seas el agresor, o sea, sino que hay una parte de ti que está mostrando, ¿no? Esa agresividad. Entonces, para poder, como que ya nadie más te muestre esa agresividad, es como que te haces responsable, bueno, eso está en mí, ya no me lo tengo que reflejar más. Es así, claro, como coger el poder o bien que la juegas, ¿no? ¿Cómo vuelves? Claro, o sea, si yo me entretengo en decir, yo es que no soy agresiva, yo soy buena, bellísima, porque soy súper espiritual y me he leído el curso de milagros y todo lo que haga falta y más, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Que, exagerando un poquito, pero para ilustrarlo, ¿no? Entonces, es que no es, si yo me entretengo en ver qué es lo que he proyectado sobre ti para evitar proyectarlo sobre ti, entonces estoy evitando tener la experiencia de aquello que tú me traes, ¿vale? Porque en el fondo no lo quiero sostener, joder, siéntelo, punto pelota, siéntelo y no te entretengas en intentar saber qué es lo que estás proyectando, porque ahí te estás yendo, te estás separando de ti, ¿se entiende? Te estás quedando paralizada y luego quieres hacer cosas en la vida y dices, es que todo me viene grande. ¿Vale? Si estás en ese punto de todo me viene grande, estás en procrastinación y en movilización. Ya estás colapsado. ¿Por qué? Porque no tienes tu energía. ¿Por qué? Porque se las ha dado a todo Dios. Es recursos energéticos, puro y duro y súper simple. Y luego nos enseñan con los de nacidos en los 80 tengan 50, lo aprenderemos mejor. Entonces, recursos energéticos es ¿dónde estás poniendo tu energía? ¿A quién le dedicas tus pensamientos? ¿Dónde están tus pensamientos? En el día a día, en el momento al momento. Si tus pensamientos estaban en falta esto, falta lo otro, esta persona me ha hecho no sé qué, tengo que esperar a que esta persona no sé cuántos, es que hasta que llegue el momento, es que todavía no estoy capacitada, que no hay acción, estás en incoherencia, estás perdiendo tu energía por todos lados. Y entonces vas a estar desde el ego y no desde el ser. ¿Se entiende? O sea, que es como blanco y en botella, muy simple. ¿Quieres estar desde el ser? Tienes que estar en coherencia. Pienso, siento, hago. ¿Para eso qué hay que hacer? Hacer. Y cuando viene esa persona que te muestra algo, esa reacción en ese momento, claro. Primero, imagínate que llegas tú y que me pegas un grito y que... Y a mí los gritos de tal. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Joder, y tal, ¿esto qué significa? Y tal, bueno, yo lo comprendo porque está un mal día y... ¿Qué estoy haciendo? O sea, me estoy yendo de mí. No estoy sosteniendo la experiencia. Sí que puedo elegir dosificar esa experiencia. Es decir, no me voy a quedar, si yo me quedo aquí y tú me insultas, ¿vale? Y yo te rechazo, pero me quedo con el mal rollo porque la energía ya me la trago con patatas, porque me he identificado con ella. Entonces yo no estoy enganchada a ti, energéticamente. ¿Entiendes? Yo puedo elegir decir, me ha impactado, pero no pierdo la atención de mi cuerpo. Esto es un poco mucho, fíjate, luego nos vemos mañana y continuamos. Y no te doy bola. No te doy bola, me aparto.
¿Entiendes? Pero no pienso, no, eso no es mío, eso es tuyo, o será mío, quizás esté proyectando algo, y ¿qué estoy proyectando? Si aquí no estoy tan. ¿Para qué meterle tanta mente a las cosas? ¿Para qué examinar todo tanto en detalle? ¿Se entiende? Entonces, es mucho, mucho más simple. Hay que estar en coherencia para estar funcionando desde el ser. Pero el Plutón en Acuario nos va a obligar a funcionar desde el ser. Si no funcionas desde el ser, la cabecita se vuelve loca, entras en incoherencia, pollo sin cabeza, y o vas haciendo un montón de cosas, pero nada de lo que quieres hacer, o tienes un montón de ideas y no puedes mover el cuerpo. ¿Vale? Entonces, si estás en esos estados, luego están otros dos, procrastinación. Procrastinación es cuando me tiro al sofá y miro Netflix y las redes sociales. Inmovilización es cuando ni siquiera puedo encender la televisión. Para que os hagáis una idea, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que en procrastinación hay un mogollón de ansiedad porque no para. En redes sociales está, no quiere enfrentar nada y se va aproximando un poco al estado de pollo sin cabeza, donde tu cuerpo está colapsado y tu mente dice, y sigue en dirección contraria. ¿Ves? Luego hay otro estado que es huida, que es un poquito mejor, que es como el eneatipo 7, para los que conozcáis el eneagrama y el 2, ¿no? Que es, fiesta, me voy de fiesta y así no tengo que sentir todo esto, que no está mal del todo, pero sigues habiendo cierta incoherencia. ¿Vale? Y luego está el de lucha, que la lucha per se, o sea, si habéis visto la peli de 300, con la batalla de Termópilas, que van ahí los soldados de Leónidas, los 300 espartanos se enfrentan a los 2.000, 3.000 turcos sanguinarios y vamos a la muerte en el estrecho de Termópilas, que es así finito, entonces van como fila, se cargan tal, otras filas, se cargan y ya está, ¿no? Entonces, estos soldados estaban en coherencia en su lucha, porque iban a batallar, o sea, iban a pelear hasta la muerte y estaban totalmente en paz y entregados a esa causa mayor. O, por ejemplo, un explorador que arriesga su vida subiendo al Monte Everest o al Polo Norte o por allá abajo, ¿no? Al abismo oceánico. Y está en coherencia, está luchando, a lo mejor incluso por su vida, pero está en coherencia porque está haciendo algo que viene dado por una causa mayor. ¿Vale? Esa lucha está en coherencia. Todas las demás son incoherentes. Cuando parejas se pelean entre ellos, ¡este hijo puta cabrón! ¡Este mira lo que me ha hecho! Cuando estás conduciendo y te peleas con el de al lado, cuando tu jefe, cuando estás... Este tipo de luchas no hay coherencia, porque estoy atacando aquello que quiero. Bien porque te quiero, bien porque te admiro, y me lo admito o no me lo quiero admitir, o bien porque quiero algo que tú tienes, que es envidia, es admiración. ¿Se entiende? Entonces, la lucha incoherente es te ataco porque te quiero. Curioso, ¿no? Sí. Entonces, hay una coherencia, hay que regular el sistema nervioso. Luego viene el juego. El juego sería la lucha en plan guay. ¿Habéis visto cómo dos perros juegan entre ellos y hacen como que se van a morder? ¿Vale? Nunca pierden la mirada de vista. Se mueven, pero te están mirando. O sea, si yo soy un perro y me estoy metiendo contigo y te retiro la mirada y te avanzo y no te miro, tú lo vas a interpretar como una amenaza. Entonces me vas a atacar. Pero si estoy todo el rato así como... igual cuando jugamos los seres humanos, o sea, entre parejas que a veces nos ponemos ahí a forcejear y a hacer el tonto, ¿no? O sea, sabes que no es malo porque sabes que el otro está como viendo a ver cómo estás, en qué punto estás. ¿Vale? ¿Te puedo enseñar? Acaba mal eso muchas veces, la verdad. Porque estamos en incoherencia. Sí, pero y dejamos acaba mal muchas veces. Acaba mal porque no estamos en coherencia y no estamos en sintonía con el otro, entonces no estamos viviendo algo. Claro. Viviendo, ¿no? Un poco... o sea, si yo estoy en coherencia, yo te siento, y al mínimo que me pasa un poquito, tú vas a hacer una cara, yo lo voy a captar y automáticamente voy a reaccionar, porque es que sale de mí, ¿no? Es nuestra naturaleza funcionar así. Pero si yo estoy en modo huida, que juego desde allí, yo no te estoy sintiendo, yo no estoy conectado contigo, estoy conectado conmigo, en mi supervivencia, en mi placer y mi buen rollo y mi bienestar. Y si yo me estoy divirtiendo, ya está. Pienso que eso está bien. ¿Pero está bien para ti? ¿Se entiende? No lo sabes porque es que no estás sintonizado con la persona. Eso ocurre en estados de coherencia.
Y coherencia es pienso, siento y hago. Pero nosotros pensamos mucho más que sentimos. Y Plutón en Acuario nos va a activar el pensamiento más que el sentir a lo bestia. ¿Vale? Entonces, volviendo a lo de antes, el miedo a la inteligencia artificial y que si los robots nos van a dominar y tal, ¿qué estamos proyectando fuera? ¿Vale? Entonces, cuando alguien tiene ese miedo, no está comprendiendo en profundidad la naturaleza humana o la biología humana, que es el estado de coherencia. O sea, estamos diseñados como seres sociales para estar en coherencia. Si no estás en coherencia, que estás muy disociado, estás tú desconectado de ti y de tu corazón. Y el corazón es el guía, es la gran guía en nuestra vida. Si no estás conectado con el corazón, no tienes brújula. Entonces vas por ahí vagando. Entonces cuando ves a los robots, ves esa parte de ti que está fría y desconectada de tu corazón. Yo cuando veo un robot, para mí no es ninguna amenaza. Entonces es como, es otra cosa, ¿vale? Es que tendrá su evolución y todo lo que sea, pero no compite conmigo, al igual que yo no compito con los conspiranoicos, no son una amenaza. Porque los conspiranoicos, como decía antes, funcionan desde el miedo, funcionan desde la separación de sí mismos, funcionan desde el trauma. Entonces no son una amenaza. ¿Se comprende? ¿Cómo Pero siempre quieren a alguien chico. Sí, porque viene la clase de nada. Es que te perdí. Vale. Vale, ¿hay alguna preguntita? Hombre, básicamente, pues eso, saber en esta era de Acuario, de Plutón en Acuario, la era de Acuario, pues que nos des como si te tips para, no sé, por ejemplo, yo empecé con la meditación y estas cosas, va bien. O sea, qué cosas bajan al corazón y dejan también control. ¿Desde dónde estás preguntando esto? Claro, desde la mente. Claro. Sí. ¿Os dais cuenta de cómo estamos? O sea, el hecho de que tengas que hacer esta pregunta ya me indica que estamos mucho en la mente, que no estamos en coherencia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo estar más en coherencia y menos en la mente? Lo que pienso, siento, hago. Al tamaño que sea, ¿vale? Pero si yo digo, tengo que levantarme y coger esa cosa que está en la silla, y ahí me quedo, sumo una rayita a la incoherencia. Entonces, 5 minutos más tarde, yo pienso, tengo que ir al baño, y me quedo aquí sentada. Otra rayita a la incoherencia. Y un minuto más tarde digo, tengo que ir al móvil, ¿vale? Me pongo a mirar el móvil, o me apetece mirar el móvil más bien. Esto me alivia. Aquí me estoy distrayendo porque mi mente se va viendo no sé qué, estoy sumando 10 rayitas de incoherencia. Porque quería ir al baño y quería coger eso de la silla y además me he olvidado. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿cuál es la solución? Pienso, siento y hago. Si pienso que tengo que ir al baño, me levanto y me voy. Si pienso que tengo que coger una taza y beber algo, me levanto y la bebo. Si pienso, y además, o sea, poner el foco y la atención en eso, en esos pequeños detalles virginianos del día a día, lo más chorra que te puedes imaginar, ¿no? Y si no cuadra el pensar y el sentir, por lo menos llevas el pensar y el hacer y ya acompañará el sentir. No. Es que hay veces que va disociado. Claro. Muchas veces. Muchas veces estás en la inmovilización. Entonces todo te viene grande. Tengo que hacer cosas, no puedo, es demasiado. ¿Vale? No. Pero ¿cómo reconduces? Lo pequeño. O sea, lo más pequeño. Quiero hacerme una taza de té. No es debería o tengo que beber té porque sé que es bueno para mí. Y lo dejo pasar y sigo en el rulo mecánico haciendo lo que estaba haciendo sin darme cuenta, sin estar presente en lo que estoy, ¿no? Si yo pienso, si digo tengo que tomar una taza de té, lo cambio, observo y lo cambio y digo, no, me apetece, quiero, necesito, ¿vale? Una taza de té. Entonces, ipso facto, me levanto. Cuanto más tiempo tardo en ir, más rayitas de incoherencia, ¿vale? Entonces,
Me levanto y voy. Y me preparo el té. Pienso, siento y hago. Si quiero puntos, entonces elijo la taza que quiero. Esta no, aquella otra. Y no me monto, y me observo. Si me monto películas de, ay, es que a lo mejor viene mi pareja y le apetece la otra taza porque es más grande y tal, me quedo yo con la pequeña y no pasa nada. No. Me apetece esa taza, la cojo. Me apetece esto, lo cojo. ¿Vale? Y es tan pequeño que no es una amenaza para nadie. Y no es una cosa abrumadora. Es muy pequeñito. Virgo. Bueno, yo de todos modos es que hablaba de otra cosa. Yo hablaba más bien de ruido mental. O sea, yo Te soy... estoy dando la respuesta a eso. Es lo mismo. Pero no, pero ya. Te estoy dando la respuesta al ruido mental. Es decir, tú puedes A coger... ver, yo acción, en mi caso por lo menos, acción siempre hay. O sea, yo digo algo, lo hago tal, no hay ningún problema en eso. Hay problema en demasiado ruido mental. Si hay demasiado ruido mental, tu acción no está alineada, es imposible. Si hay mucho ruido mental, tú estás teniendo 20 pensamientos, viendo en 20 direcciones diferentes y a lo mejor vas a una y marcha atrás. ¿Vale? Entonces, si hay mucho ruido mental, no estás presente. Estás en tu mente. Y estás entreteniendo, estás poniendo tu energía en esta idea, en aquella, en aquella, en aquella, en aquella. No, tu energía no está contigo. ¿Vale? Entonces, Plutón en Acuario, estos 3 meses ha exagerado esto muchísimo para que lo veamos con lupa. ¿Vale? Entonces, si hay mucho ruido mental, incoherencia, ego, trauma, ligado a tus ancestros, etc. Sí, va muy bien hacer constelaciones o cualquier terapia que te libere de las fascias el trauma, como Somatic Experiencing, memorias celulares, ejercicio de memorias celulares que propongo yo en mi web. Por cierto, ahí tenéis las tarjetas, ahora las reparto, y tengo algunos de mis libros aquí en oferta, a 10 euros. ¿Vale? Sí, ¿vale? Okay. Entonces, puedes hacer, o sea, es un proceso y es un proceso largo y no puedes pretender de, ya, va a haber algo mágico que me lo quite ya. Ese pensamiento mágico está sobre todo en estados de huida o de procrastinación, donde esperamos que alguien nos salve. Evidentemente esto viene de carencia de mamá y de una figura protectora materna cuando eres bebé, porque mamá estaba con su cabeza también por allí, entonces no está presente para ti. ¿Vale? Entonces, si quieres que alguien te salve, estás esperando que venga mamá, básicamente. Luego papá por extensión, pero en el fondo es mamá, porque es la primera que nos regula el sistema nervioso. ¿Vale? Darte cuenta de que solo tú te puedes salvar. ¿Vale? Entonces tu energía no queda fuera, va hacia adentro y va hacia el cuerpo. Todo esto siempre va a ayudar a que baje el tono de la mente. ¿Se entiende? Y luego, todo lo que sean pequeñas decisiones de cosas que me gustan, que me dan placer a mí, cuanto más pequeñito y más simple, mejor. ¿Vale? Y luego, por contraste, pues vas aprendiendo a ir regulando eso y a ir regulando tu sistema nervioso. ¿Vale? Y vas liberando cosas, de repente aparece algo, tal. Ya yo llevo 49 años de desarrollo personal. ¿Vale? Tengo 57, empecé a los 8. El primero era autocastigo. ¿Vale? No os podéis imaginar lo que he visto de mí. Todo. O sea, me acuerdo de toda mi infancia, desde que tengo menos de 2 años. O sea, lo he trabajado todo. Primero empezando con la culpa a base de latigazos. Vidas pasadas, ancestros, me lo he visto todo. ¿Esto para? No para, no pasa nada. Pero es que ahora es un juego. Ahora ya conozco los síntomas, ahora lo acompaño. Y se van liberando cosas y hay gente que tiene más cacao que liberar y hay gente que tenemos menos. O sea, hay gente que tiene menos. Está todo perfecto, o sea, esto no es una competición. Esto no es tengo que llegar a un sitio. Sino que esto es un proceso de autoacompañamiento para toda tu vida, que cada uno tendrá el que le toca y como le toque, y ya está. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo importante es reducirlo a regular mi sistema nervioso y autocuidarme. Entonces, astrológicamente, Cáncer está en el escollo de Acuario. El escollo es el quincuncio anterior, si hay alguien que sabe algo de astrología. Entonces, esto quiere decir que es fundamental no caer, por un lado, en dinámicas de amor-odio, yo contigo sí, pero con el otro no, ¿vale? Siempre puedes elegir separarte un poco y darte un tiempo para que no te abrume. Y ahí estás cuidando tu sistema nervioso, ¿vale?
pero no analizar por qué, cómo, cuándo, qué me ha pasado, qué quiero ver, qué estoy proyectando sobre el otro, tal, y mi cuerpo se queda aquí mientras mi mente se va yendo y mi cuerpo sigue expuesto al supuesto agente agresor, ¿no? Entonces no estoy solucionando nada. ¿Se entiende? Entonces es eso, súper importante el regular tu sistema nervioso, el cuidar tu cuerpo, el no caer en dinámicas de rechazo y de odio, sino que tú eliges muy autogestión. Esto es mucho para mí, me voy a descansar. ¿Vale? Entonces yo era de las que tenían un FOMO que flipas. FOMO es Fear of Missing Out, es miedo a quedarte, pues lo típico o sea, a perderte algo de la fiesta. ¿Vale? No sé, yo era de las que salíamos los amigos y yo me quedaba la última, a las 5 de la mañana, porque no vaya a ser que pase algo cuando yo no esté, ¿no? alguna fomista por allí, ¿no? No, pues ahora he aprendido a ser la primera en decir, chicos, me retiro ya. ¿Cómo? Si ahora empezó la fiesta, vente con nosotros, tal. Ahora mismo mi cuerpo está en el estado en el que está y considero que lo que necesito es esto. Y a pesar de lo que digan los demás, yo me elijo a mí. La clave es esto, elígete a ti, no rechaces a nadie. Entonces estás dando tu energía a aquello que rechaces. Elígete a ti. Sea lo que sea, un trabajo, una pareja, una situación, una fiesta, unos amigos, da igual. ¿Se entiende esto? Sí. Y que tu energía se quede contigo. Y luego eliges lo que quieres hacer con tu energía. Y eso es como bajas de la mente y eso es como llegas a Plutón en Acuario de la forma más fácil y suave posible. Y eso es como vamos a poder usar esa mente para unirnos con otras personas, para elegir las personas con las que resonamos y vibramos, y generar situaciones de empoderamiento, de coherencia cardíaca. Hay un vídeo súper chulo que es del Instituto HeartMath que habla de la coherencia cardíaca y cómo cuando entramos en sintonía, ¿vale? Por ejemplo, con el nervio frontal, que es desde el ser, o sea, si tú estás regulado, tu voz, si no estás regulado, sería más fácil así. Si no está regulado, la voz va a salir como más carrasposa o más aguda, más tensa. Si yo tenso esta zona de aquí, mi voz cambia mucho y está viniendo de más arriba y no estoy usando bien la respiración porque todo esto está tenso, ¿se entiende? Y esto os va a poner de los nervios. Joder, es interesante, pero me cago en el mundo porque me molesta, ¿se entiende? Porque estoy desregulada. Ahora está regulado, todo esto se relaja y ¿qué hace tu voz? Baja unos grados y se vuelve un poquito más grave y cuanto más, o sea, los sonidos graves alcanzan más. ¿Sabéis cómo comunican los elefantes? Con sonidos muy graves por la tierra. ¿Vale? Entonces, estos sonidos ayudan a que entremos en coherencia. ¿Habéis visto, no sé, en YouTube hay vídeos de metrónomos que de repente ponen el tic-tac, tic-tac, y se ponen ahí como 15 o 20 más y cada uno a su bola? Llega un momento en que todos terminan sincronizados, ¿vale? Todos a la vez. Cuando hay alguien en coherencia, cuando hay alguien que, según la escala del Dr. Hawkins, está por encima del coraje, va a poner en coherencia a los demás. No nos importan los conspiranoicos porque no nos hacen falta. Al contrario, si los alimento, mi energía está ahí, yo no estoy en coherencia. ¿Se entiende esto? ¿Pero queréis hacer? Si sois terapeutas, ¿algún terapeuta en la sala? ¿Terapeuta? ¿Quieres ser buena terapeuta? Comunica con el nervio vago frontal activado. Es decir, comunicar desde la tranquilidad de tuya. Entonces, con tu voz vas a hacer que las personas se duerman. Se relajan, les baja el sistema nervioso. ¿Y qué pasa cuando baja el sistema nervioso? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se relaja. ¿Sabes lo que pasa cuando el cuerpo se relaja? Sale el tronco. ¿Vale? Solamente de estar en coherencia escuchando esta charla, esto es una constelación. Se están librando cosas inconscientemente y no entendemos lo que está pasando. ¿Verdad, Esther? Solamente de estar unidos con una idea común y todos de acuerdo, estamos liberando trauma. Solo necesitas la voz y la atención. Y la coherencia cardíaca que se genera. ¿Se entiende? Sí. Si yo fuera a hablar de mí,
Si yo fuese a decir, no, es que porque yo, aquí la atención, en vez de estar en el centro y entre todos, ahora, estaría en mí. Y sin embargo, si yo entrego información que cada uno está como, escucho y lo llevo a mí, escucho y lo llevo a mí, escucho y lo llevo a mí, la atención está en el centro. Hay un dar y recibir, aunque solo yo esté hablando. ¿Se entiende? Eso es sanador. Y eso es el poder de power to the people, el poder de la gente, Plutón en Acuario. ¿Vale? Pero también es potenciar el pollo sin cabeza. Y somos todos robots corriendo de uno por otro, porque cuando estás en pollo sin cabeza y en procrastinación, en esa incoherencia eres fácilmente manipulable por cualquier medio. Te dicen, salta al barranco, y todo el mundo salta al barranco, lo habéis visto en el 2020. ¿Se ve? ¿Vale? Entonces, queremos vivir desde el ego, entregados a la mente colectiva que te está yendo al carajo, o queremos vivir en coherencia desde el ser y crear un mundo nuevo. Esto es lo que nos trae Plutón en Acuario. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.